Hace poco se descubrió que el silencio absoluto durante 2 horas al día aumentaba la creación de nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro asociada a la memoria y la emoción. Este dato, lejos de ser una simple curiosidad, parece confirmar algo que las civilizaciones antiguas ya practicaban, aunque no con aparatos ni resonancias magnéticas, sino con templos, rituales y sabiduría transmitida oralmente. En el antiguo Egipto, los sacerdotes del templo de Karnak guiaban a los iniciados hacia cámaras acústicamente aisladas, construidas bajo toneladas de piedra. Estas estructuras, según los estudios del egiptólogo francés Joyer de Lubis, fueron diseñadas no solo como recintos sagrados, sino como verdaderos laboratorios del alma. Allí, el silencio no era la ausencia de sonido, sino una herramienta para inducir estados alterados de conciencia. Mientras tanto, en el Tíbet, los registros más antiguos del Bon, la tradición espiritual pre-budista, mencionan prácticas de gran silencio que podían extenderse durante semanas. Hoy, la neurociencia ha demostrado que estas prácticas prolongadas de introspección generan mayor conectividad entre la corteza prefrontal y las regiones límbicas, disminuyendo el estrés y aumentando la percepción sensorial interna. Entre los pueblos originarios del Amazonas y del norte de América, el silencio era parte esencial de la educación espiritual. Los jóvenes eran enviados solos al bosque durante el rito de visión, una práctica que hoy podríamos comparar con un protocolo de reinicio del sistema nervioso. Sin estímulos externos, el cerebro entra en lo que los científicos denominan estado de red neuronal por defecto, Default Mode Network, una red que solo se activa cuando el cuerpo está en reposo y la mente no está enfocada en tareas externas. Y en la China ancestral, los textos taoístas del Zhuangzi, probablemente se refiere al texto clásico de Xuanzhou, a menudo transliterado como Chuang-Tzu, describen el corazón en calma como condición previa para percibir el Tao. Hoy se sabe que la práctica del silencio, combinado con respiración diafragmática, disminuye los niveles de cortisol, activa el nervio vago y regula la variabilidad cardíaca, mejorando la homeostasis del organismo. Lo que estas culturas tenían en común no era una doctrina, era una tecnología biocultural, el uso del silencio como puente entre el cuerpo y lo invisible. Y ese puente, aunque olvidado, sigue dentro de nosotros. Cuando observamos las culturas más antiguas del mundo, descubrimos que no construyeron su sabiduría sobre el ruido, sino sobre la pausa, sobre lo que no se dice, sobre lo que se escucha hacia adentro. En el antiguo Egipto, el templo no era un lugar de adoración masiva, era un organismo vivo diseñado para transformar la percepción. Las columnas del templo de Dendera, por ejemplo, están esculpidas con figuras de loto cerradas y abiertas, símbolos del ciclo de expansión interna. Pero hay algo más curioso. Muchas de sus alas fueron construidas con materiales que absorben el sonido. El granito rosa de Asuán, con alto contenido de cuarzo, no solo tiene propiedades acústicas sino piezoeléctricas. Según el físico Paul Devereux, algunos de estos templos podrían haber sido diseñados para inducir estados de resonancia cerebral a través del silencio y la vibración natural de la piedra. En el Tíbet, los monjes no solamente meditaban, sino que vivían en monasterios construidos a más de 4.000 metros. En esas alturas, donde el oxígeno escasea y el mundo se ralentiza, el cuerpo entra en un estado de preservación natural. Los estudios del Dr. Richard Davidson, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, revelaron que los cerebros de los monjes tibetanos que practicaban meditación profunda tenían una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, relacionada con el bienestar y la atención plena, y que esta plasticidad cerebral podía entrenarse. En Mesoamérica, los mayas también hablaban del corazón que escucha. El Popol Vuh narra la historia de héroes gemelos que descendieron al inframundo no con armas, sino con silencio y astucia. Las pirámides, como la de Kukulcán en Chichén Itzá, tienen propiedades acústicas precisas. Si aplaudes frente a la escalinata, el eco reproduce un chirrido que los arqueólogos creen que imita el canto del quetzal, el ave sagrada. No era coincidencia, era comunicación simbólica a través del sonido y del silencio entre sonidos.
En la tradición indígena norteamericana, los Lakota y los Hopi hablaban del silencio caminante, un estado de atención total donde el ser humano no piensa, sino que percibe. Hoy, psicólogos han descrito experiencias similares bajo el nombre de estado de flujo, cuando la mente y el cuerpo están tan integrados que el tiempo deja de existir. Y en la antigua India, los Upanishads, textos filosóficos que dieron origen al yoga, afirmaban que la palabra nace del silencio, y el silencio es la semilla del cosmos. Siglos después, la física cuántica confirmaría que lo que llamamos vacío en realidad está lleno de potencial energético. Estas culturas no compartían idioma ni territorio, pero todas descubrieron lo mismo, que hay un espacio dentro del ser donde el silencio no es ausencia, sino presencia total. Ese espacio era cultivado, venerado y considerado sagrado durante siglos. El cuerpo fue tratado por las tradiciones antiguas como un templo, no en sentido metafórico, sino literal. Un espacio con arquitectura interna, con cámaras, canales y portales capaces de abrirse, pero solo en silencio. La ciencia moderna empieza a confirmarlo. Estudios realizados en la Universidad de Harvard revelan que, al permanecer en silencio profundo, el sistema nervioso entra en un estado de reparación. El ritmo cardíaco se estabiliza, la presión arterial disminuye y el cerebro activa su red neuronal por defecto, la misma que se activa en estados de meditación, oración o contemplación silenciosa. Pero los antiguos ya conocían estos efectos, aunque no los llamaban neuronas ni sinapsis. Sabían que el cuerpo tenía puertas invisibles, y que el silencio era una de las llaves. En el taoísmo, se habla del dantian inferior, un centro de energía situado unos centímetros debajo del ombligo. Allí, el practicante aprendía a llevar su atención no para pensar, sino para escuchar, no lo que venía de fuera, sino lo que emergía de dentro. Hoy, la neurociencia lo llamaría interocepción, la capacidad del cerebro para registrar señales internas del cuerpo, una habilidad que se entrena, una forma de conciencia encarnada, una sabiduría que no proviene del pensamiento sino de la percepción. El Instituto Earthmat en California descubrió que el corazón posee su propio sistema nervioso, con más de 40.000 neuronas sensoriales, y que en estados de silencio emocional, lo que los antiguos llamaban ecuanimidad, el campo electromagnético del corazón se expande, generando coherencia con el cerebro. No es mística, es electromagnetismo, y sin embargo, eso es exactamente lo que describían los egipcios cuando hablaban del peso del corazón en el juicio final. Un corazón ligero, en equilibrio, era la señal de un alma que había conocido el silencio. Incluso los huesos, los más silenciosos del cuerpo, tienen memoria. Estudios en epigenética demuestran que el entorno sonoro, especialmente el silencio prolongado, puede modificar la expresión de genes relacionados con la inflamación y el envejecimiento. El cuerpo no solo reacciona al silencio, lo guarda, lo traduce en química, lo convierte en salud. Y cuando el silencio es constante, algo más sucede, el cuerpo empieza a revelar mensajes antiguos, lenguajes que no se escriben pero que se sienten en la piel, en el vientre, en esa parte de nosotros que no sabe hablar, pero nunca dejó de escuchar. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo entra en silencio? No hablamos solo de callar la boca, hablamos de algo más profundo, la quietud de los órganos, la respiración que se vuelve imperceptible, la mente que por fin deja de empujar. Durante mucho tiempo, la ciencia ignoró el silencio. No era medible, no producía señales evidentes, no generaba gráficos, hasta que lo hizo. Un estudio publicado en Brain Structure and Function demostró que tan solo 2 horas de silencio absoluto al día pueden promover el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, el centro de la memoria, del aprendizaje y de la orientación espacial, cambiado de espiritual para precisión neurocientífica, aunque el texto lo usa de forma metafórica. La neurocientífica Anne Kirst, quien dirigió este estudio, sugirió algo fascinante, que el silencio podría ser más efectivo que la música para regenerar el cerebro. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué las culturas antiguas valoraban tanto los espacios de absoluto recogimiento?
La respuesta podría estar en cómo el cuerpo se transforma cuando no hay interferencia, cuando no hay estímulos. El cuerpo se vuelve escucha. Cuando no hay palabras, el cuerpo empieza a hablar en su idioma original, ritmos, pulsos, sensaciones. En prácticas como el Vipassana, una técnica budista de meditación en silencio, el silencio se utiliza para observar la impermanencia de las sensaciones físicas. Durante 10 días, los participantes no emiten palabra alguna, ni un gesto, ni una mirada, solo el cuerpo y su infinita información. Un estudio de la Universidad de Gießen en Alemania observó que quienes practican meditación en silencio de forma prolongada tienen una mayor sensibilidad a los cambios internos de su cuerpo, es decir, pueden percibir con más precisión el ritmo del corazón, la temperatura de la piel, incluso la dilatación de las pupilas. Esto no es misticismo, es neuroplasticidad. Pero las culturas antiguas ya conocían esa verdad, aunque no la expresaban en términos de sinapsis o neuronas espejo. Para ellos, el cuerpo era un mapa, cada órgano una antena, cada hueso un archivo, y el silencio era la clave de acceso. En la tradición egipcia, los textos del libro de los muertos aluden al corazón que oye y al silencio del hígado. Hoy sabemos que el sistema entérico, la red neuronal que recorre los intestinos, es capaz de procesar emociones de forma independiente al cerebro central. Y si las emociones más profundas no están en la mente, sino en el cuerpo, esperando ser escuchadas, la ciencia del siglo XXI habla de la coherencia psicofisiológica, un estado donde el corazón, el cerebro y la respiración entran en sincronía. Esto ocurre en momentos de profunda gratitud, meditación o silencio consciente. En otras palabras, cuando el cuerpo no se defiende, cuando no lucha ni corre ni reacciona, se abre, y al abrirse, recuerda que es parte de un campo más amplio, que no solo siente, sino que percibe, que no solo reacciona, sino que intuye. En el silencio, el cuerpo deja de ser máquina y vuelve a ser templo. El silencio no es un fin, es un umbral, y cruzarlo es cruzarse a uno mismo. Las culturas antiguas sabían que había un punto en el que el silencio dejaba de ser ausencia de ruido y se convertía en presencia de espíritu, no un espíritu externo, sino ese que habita detrás de los ojos, dentro del pecho, bajo cada respiración. En la India ancestral, los sabios lo llamaban antarmona, el silencio interior, un estado donde incluso los pensamientos se detienen, no porque alguien los controle, sino porque dejan de ser necesarios. Los Upanishads lo decían sin rodeos, aquello que no puede ser alcanzado por la palabra, pero por lo cual la palabra misma es posible. Ese es el silencio del ser, el núcleo de la conciencia. En la iconografía tibetana, el Buda no habla, permanece con los labios sellados y las manos en gesto de recogimiento. No necesita pronunciar la verdad, porque la verdad no se escucha con los oídos, se despierta en la médula del alma. Y cuando eso ocurre, todo se vuelve símbolo, un suspiro se convierte en mensaje, una lágrima en comprensión, un latido en guía. La ciencia no puede medir el alma, pero puede observar sus huellas, ondas cerebrales en estado gamma, aumento de la oxitocina, disminución del miedo. El cuerpo entra en una armonía que no puede ser provocada por voluntad, sino solo por apertura. En términos espirituales, ese estado tiene muchos nombres: iluminación, samadhi, gracia, presencia, ruaj, neuma. Pero todos apuntan a lo mismo, una inteligencia silenciosa que ha estado esperando ser reconocida. En la tradición cristiana primitiva, los padres del desierto hablaban del logo silencioso, la palabra no dicha que habita en el corazón del alma. San Juan de la Cruz escribió: la sabiduría de Dios es el silencio, y el alma que ama la escucha. Y es aquí donde el viaje del silencio se convierte en un retorno, no hacia afuera, sino hacia el centro, allí donde no hay dogmas ni identidades ni tiempo, allí donde el espíritu no se aprende, se recuerda. El silencio no es el vacío, es la matriz, el campo fértil donde despierta la semilla del yo eterno. Cuando tocamos ese silencio, comprendemos que la conexión no está en el hablar con Dios, sino en ser hablado por Él.
Hay un instante silencioso donde ya no eres tú quien respira, sino la vida misma respirando a través de ti. Ese instante no se enseña, se revela, y suele llegar cuando todo lo demás se ha callado. Las antiguas tradiciones sabían que el despertar no ocurría en el estruendo, sino en la profundidad de lo simple. No era necesario ver ángeles ni escuchar voces, solo sentir ese hilo invisible que comienza en el vientre y asciende por la columna como una serpiente luminosa, abriendo los ojos de adentro. Los yogis lo llamaban Kundalini, los místicos sufíes Nafs refinada, los cristianos de Oriente Sichya, quietud. Y en todas esas formas, había un mismo movimiento, una energía que no se crea, sino que se despierta cuando el alma recuerda su origen. En términos simbólicos, el despertar interno es como una habitación oscura donde por fin se enciende una vela. Pero esa vela no alumbra hacia afuera, alumbra hacia adentro. Y con ella ves lo que siempre estuvo allí, la brújula espiritual, el centro intacto, la conciencia sin nombre que observa sin juzgar. La ciencia puede hablar del córtex cingulado, de la glándula pineal, del eje hipotálamo pituitario, pero lo que ocurre en esos momentos va más allá de lo cuantificable. Es la sensación de que no estás solo, aunque estés completamente solo. Es la certeza inexplicable de que hay una inteligencia detrás del silencio, una presencia que no te observa desde fuera, sino que te observa a través de ti. Y entonces, todo cambia, porque el silencio ya no es un acto, es una morada, el lugar donde no necesitas defenderte, donde el ego se disuelve como niebla al amanecer, donde el alma por fin respira sin máscara. Quizá por eso tantas culturas veían en el silencio una forma de consagración, un baño invisible que lava la identidad, una puerta no hacia el futuro, sino hacia la eternidad que te habita ahora. No hay viaje más largo que el que va desde la mente hasta el corazón silencioso. Y una vez que llegas allí, ya no puedes volver a ser el mismo, porque ya sabes que no eres lo que piensas, ni siquiera lo que sientes, sino aquello que escuchas sin decir nada. Ahora que sabes lo que el silencio es y lo que puede revelar, es tiempo de entrar en él, no como teoría, sino como templo. Esta no es una práctica cualquiera, no busca resultados, no persigue milagros. Es una apertura, una forma de recordar algo que el cuerpo ya sabe y que el alma nunca olvidó. Prepárate como si fueras a un altar, porque lo eres, tú eres el altar. Paso 1. El espacio sagrado. Busca un lugar donde el ruido no sea el rey. No importa si no es perfecto, importa que lo consagres. Una vela encendida, una tela limpia, un objeto que te recuerde lo eterno. Cierra la puerta y deja afuera todas las identidades. Paso 2. El descenso. Siéntate en el suelo o sobre una silla, pero con la espalda recta, como si tu columna fuera un canal, una antena hacia arriba y una raíz hacia abajo. Cierra los ojos y, antes de hacer cualquier cosa, solo siente. Siente el peso de tu cuerpo, la temperatura del aire, el pulso del corazón. Si puedes, permanece así, como un observador amable. No intentes controlar, solo presenciar. Paso 3. El aliento consciente. Ahora lleva tu atención a la respiración. No la cambies, solo síguela, como si escucharas las olas de un mar interno. Inhala por la nariz, exhala por la nariz, silenciosamente. Siente como el aire entra fresco y sale tibio. Hazlo durante unos minutos hasta que tu mente se vuelva más suave, más porosa. Paso 4. El gesto sagrado. Ahora, muy lentamente, coloca la lengua en el techo de tu paladar, justo detrás de los dientes superiores. Este gesto simple pero poderoso es conocido en tradiciones taoístas como la conexión del circuito microcósmico. ¿Qué hace? Conecta dos canales de energía, el canal gobernador que sube por la columna y el canal funcional que desciende por el frente del cuerpo. Al tocar ambos con la lengua, cierras un circuito y se abre un flujo. Permanece con la lengua allí, sin presión, como si solo estuviera escuchando. Paso 5. El silencio guiado.
Lleva ahora tu atención al centro del pecho. No pienses, siente. Allí vive lo que algunas tradiciones llaman el alma del corazón. Si surge una emoción, no la empujes. Si hay pensamientos, déjalos pasar. Pero si llega un instante de vacío, habrás tocado la entrada. Quédate ahí, 5 minutos, 10, 15. No lo midas, deja que el tiempo se disuelva contigo. Paso 6. La integración. Cuando sientas que es suficiente, no abras los ojos de inmediato. Coloca ambas manos sobre tu pecho. Agradece. No a nadie en particular, solo agradece a este cuerpo, a este momento, a este silencio. Entonces, abre los ojos como quien vuelve de un mundo subterráneo con un tesoro invisible. Esto no es una técnica, es una forma de regresar. Si haces esto cada día, aunque sea unos minutos, empezarás a notar algo que no se puede explicar. Una nueva claridad en medio del caos, una nueva fuerza en medio de la quietud y una presencia que nunca se fue, pero que ahora sí puedes sentir. Porque el silencio no es ausencia, es retorno. Y cada práctica es un hilo más que se cose a ese tapiz invisible que une tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Has caminado por pasillos invisibles, has descendido al cuerpo, has atravesado el umbral del silencio y has recordado algo que no se aprende con palabras, sino con presencia. Ahora mírate, no con los ojos, sino con lo que mira detrás de ellos. Eres cuerpo, pero no solo cuerpo. Eres mente, pero no solo pensamiento. Eres emoción, pero no eres tus tormentas. Eres el que escucha, eres el que respira, eres el espacio que contiene todo eso sin aferrarse a nada. Las culturas antiguas nunca quisieron darte respuestas. Querían darte acceso, porque sabían que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros ni en los templos ni en los discursos más elevados, sino en el silencio que queda después de todo eso. Ese silencio no te pide que creas, sino que te quedes quieto. No te exige ritos, sino que te dispongas, porque cuando te dispones, el universo entero se reordena a tu alrededor. Y eso, aunque no tenga nombre, es lo que las tradiciones místicas llamaban despertar, iluminación, conexión divina o simplemente estar aquí. Quizás no lo sientas como un relámpago ni como una gran revelación. Quizás solo sea la forma en que hoy escuchaste el viento con más atención, la forma en que tu respiración se volvió oración sin palabras, la forma en que por un instante te habitaste por completo. Ese instante es eterno. Recuerda esto. Cada vez que eliges el silencio, te eliges a ti, no al personaje, no al rol, sino a lo que eres cuando nadie está mirando. Y desde ese lugar, todo lo que hagas, aunque sea sencillo, llevará una nueva luz, porque cuando uno ha cruzado el umbral, ya no vuelve con las manos vacías, vuelve con mirada nueva, con presencia ampliada, con alma encendida. Y ese es el verdadero poder del hilo dorado, no solo conectarte con el espíritu, sino revelarte que tú ya eras parte de él. En este viaje no hemos descubierto algo nuevo, hemos recordado que el silencio no es vacío sino origen, que no necesitas ir a una montaña sagrada ni pertenecer a una élite espiritual, porque el templo más antiguo está debajo de tu piel y su altar es tu respiración. Cada cultura que exploramos nos entregó una clave, pero ninguna quiso construir una religión, sino una práctica, una forma de estar en el mundo sin perder el alma en el ruido. Ahora sabes que ese silencio es una tecnología viva, una puerta sagrada y también una elección, porque puedes volver a él cada día, en cualquier momento. Cuando el mundo grite, tú puedes callar. Cuando todo exija reacción, tú puedes escuchar. Cuando el caos se vuelva norma, tú puedes recordar lo esencial, que la conciencia no hace ruido, solo presencia. Y así, sin grandes gestos, comienza la verdadera revolución, no una revolución afuera, sino adentro, una revolución que no levanta pancartas, sino corazones, que no impone verdades, sino que abre puertas a quienes estén listos para entrar. Tú ya has cruzado esa puerta,
y lo que has tocado dentro de ti nadie puede quitártelo. Tal vez el mundo no cambie, tal vez el ruido siga, pero ahora tú eres diferente, porque sabes que hay un lugar al que puedes volver, un santuario invisible que late contigo, y en ese silencio, te esperas a ti mismo. No como concepto, no como nombre, sino como presencia viva del espíritu que respira en todas las cosas. Entonces, cuando vuelvas al mundo, hazlo con suavidad, hazlo como quien recuerda que cada paso puede ser un ritual, hazlo como quien sabe que el hilo dorado no se perdió, solo estaba esperando a que lo volvieras a sostener. No hay atajos hacia el alma, solo caminos que se abren cuando todo lo demás se detiene. El silencio, ese antiguo guardián, ese hilo dorado que cruzó Egipto, el Tíbet, las selvas y los templos invisibles del cuerpo, sigue ahí, esperando. Y hoy, tal vez por unos minutos, has vuelto a tocarlo. Has descubierto que el verdadero despertar no es ruidoso, que la sabiduría no siempre habla, a veces simplemente respira, que el espíritu no está en otro lugar, está en el centro exacto de tu quietud. Y ahora lo sabes, no estás separado. Nunca lo estuviste. Cada vez que eliges el silencio, estás volviendo a ti, al origen, al todo. No necesitas más señales. El silencio es la señal.